Mira, no me dañe la foto. Así como que no me doy cuenta. Oiga, Pero está ahí parado. estoy parada. Siento que este maricón, no. Mi amor, tú nunca le dañó una bicicleta. Que la manivela quiera y usted le aprieta. Por eso uno necesita un hombre que resuelva la Y las vida. putas viejas diciendo que no, que tenemos que ser iguales. Ah, Ave María, que a ver. por eso te amo. Espacio de transformación a todo nivel. Disponte con tu mejor actitud y concentración. Silencia tu celular. Evita que sea tu distractor número uno. Faltan 10 minutos. La información que vas a recibir tiene el potencial de catapultarte a tu siguiente nivel. Evita guardar puestos. Tu atención y enfoque es el mejor regalo que puedes hacerle a tu libertad financiera. Si vienes con niños, ubícate en la última fila. Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro del auditorio. Toma nota. Estás a punto de aprender de líderes que ya han vivido el proceso de transformación que tú estás viviendo. Bienvenido a desatar todo tu potencial.
duda que la tenía, pero sé que lo habíamos hablado. Muy buenas tardes, Medellín, ¿cómo están? Bueno, es un placer para mí estar acá acompañándolos hoy en esta tarde en nuestro super meeting de marzo. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se encuentran acá y espero que se organicen rápidamente porque el evento ya va a comenzar. Antes de dar inicio a este evento, para mí es muy importante que todos ustedes se conecten con cada uno de los espacios que vamos a tener. Es muy importante que aprovechen toda la información que van a recibir en esta tarde y sobre todo las experiencias de los invitados oradores que van a estar acá en Tarima acompañando su proceso. Hoy me complace darle la bienvenida a todos los oradores, líderes, profesionales y personas que ya desarrollan este modelo empresarial, pero también a todas las personas que aceptaron esta invitación y están acá por primera vez. Porque si aceptaron es porque ustedes quieren invertir en su tiempo, en su salud, en su bienestar, en su prosperidad. Y si están acá hoy es porque la persona que los invitó sabe que este espacio es crucial para que tomen una decisión y es mejorar su calidad de vida. Así que, démosle un fuerte aplauso a todas las personas que están acá presentes, por favor. Bueno, antes de comenzar este evento, quiero hacer un reconocimiento especial a todas las personas que participan en los diferentes comités de liderazgo de la ciudad de Medellín. Sin ellos, esto no sería posible. Cada uno de ustedes, con su compromiso, con su dedicación, con el ejercicio de su rol, hace que estas dinámicas de ciudad, que son un movimiento juvenil, un movimiento empresarial y un movimiento de bienestar, se pueda llevar en excelencia. Cada uno de ustedes con su rol aporta a un movimiento de ciudad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora sí, para comenzar, quiero que me ayuden a recibir a nuestra primera oradora de la tarde. Ella es una mujer que yo admiro muchísimo. Desde que conocí en esta plataforma empresarial su proceso, quedé anonadada con su crecimiento, no solamente personal, sino también profesional. Hoy vamos a tener un espacio que conecta con lo más importante de nuestro proyecto empresarial, es el producto. Y el producto que tenemos marca la diferencia en cualquier modelo empresarial y sobre todo en la industria del bienestar. Ella es una mujer que cuando empezó este proyecto lo inicia motivada por ser una esposa que ayuda a su familia, porque ella tomó la decisión de estar presente en la crianza de sus 7 hijos en ese momento. Ella tiene estudios en diseño industrial y decide, bueno, ¿cómo hago yo para hacer de este proyecto un ingreso para mi familia? Y se dio cuenta que gracias al producto que tenemos en las manos, cada uno de ustedes encontró una gran herramienta empresarial y una gran plataforma de crecimiento para lograr convertir un negocio extra o un ingreso extra en una columna financiera real para toda su familia. Hoy es una mujer que gracias a todo este crecimiento profesional que ha tenido en el transcurso de estos años desarrollando este proyecto, ha logrado formarse en la industria del bienestar. Yo la admiro muchísimo porque yo soy química farmacéutica y para ser químico farmacéutico hay que estudiar mucho, hay que estudiar, especializarse, hacer un montón de cosas. Y hoy ella entendió que la industria del bienestar necesita una transformación real, con productos que se enfocan en el bienestar real. La industria farmacéutica hoy está revolucionando la salud y nosotros tenemos el mejor elemento para hacerlo. Ella lo entendió desde hace varios años. Gracias al proyecto se ha formado como Healthy Coach y hoy tiene uno de sus otros hijos, es una gran empresa que se fundamenta en el bienestar.
Ahorita vamos a conocer un poco de esta experiencia. Así que Medellín, ayúdenme a recibir a la Diamante Royal Elizabeth Díaz. Bueno, Eli, bienvenida a este espacio de Super Meeting. Esta es la segunda vez que hacemos un panel de salud tipo entrevista, tipo podcast, porque va a quedar grabado, así que no se lo pierdan. Bueno, hoy tenemos la fortuna de tener una mujer que lleva bastantes años invertidos en bienestar y salud y sobre todo que entendió que el producto es una gran herramienta de salud y como consecuencia de esa salud viene la transformación en otras áreas de la vida. Así que vamos a comenzar, Eli, presentándote, conociendo un poco de tu experiencia. Cuando me mostraron este proyecto, lo primero que en mí hubo una transformación fue en la salud. Digamos que yo no estaba buscando un negocio, porque en ese momento yo trabajaba en la clínica Soma, era la directora de servicio farmacéutico, pero tenía un nivel de estrés así. Un cargo que hacía que yo trabajaba turnos de más de 18 horas, con una carga laboral muy extenuante y con muchos chicharrones, que los que trabajamos en la industria de la salud tenemos muchos chicharrones todo el tiempo. Y me invitaron a un negocio, que una bolita, que 2 bolitas, que cuando 1000 bolitas, entonces 1000 bolitas yo me iba a hacer libre, y yo lo que estaba buscando era salud. Y me dicen, es que ese hongo cura todo. Y sale mi erizo a decir, ¿cómo así que es un hongo que cura todo? Yo, ay no, por favor no diga eso delante de una persona, que no, qué pena, no, eso no tiene evidencia, eso no tiene estudios. Bueno, muchas gracias. Pero la persona que me invitó, lo primero que hizo, mira, llévate la cajita y me entrega la caja de 3 en 1 y me dice, pruébala, a ver cómo te va. Me voy yo para mi casa, me tomo la caja, 15 días después se acaba la caja y yo me doy cuenta que, primero, ya no tenía colon inflamado, segundo, ya no tenía cansancio, tercero, ya no tenía migraña y dije, ve, esto sí sirve, sí funciona, ese cafecito está bueno. Y empecé a investigar, Para ese momento no había, había evidencia, pero no tanta, y habían estudios que no concluían mucho sobre el Ganoderma lucio. Pero a mí algo me llamó la atención y fue entender que el Ganoderma era un recurso de la naturaleza, pero que nosotros habíamos hecho un proceso de transformación para tomarlo en un café. Eso a mí me voló la cabeza. Cuando llega Carlos con este negocio y tú ves el café con un hongo, tú ya venías sabiendo un poco sobre medicina integrativa. ¿Qué fue lo que conectó contigo, que realmente hizo clic en este negocio? Bueno, buenas tardes a todos. Primero no quiero dejar pasar algo que acabas de decir, que es muy común, sobre todo en el sector de los profesionales de la salud, bienestar, farmacéuticos, etc. Y es que cuando miramos todos los continentes que existen, yo creo que para todos es súper voz populi saber que en Asia se encuentra todavía, digamos, un ícono de salud, de longevidad. O sea, tenemos un respeto por el continente asiático a nivel de salud integral. Sabemos que son personas, lo que está sucediendo ahorita con todos los coreanos, el skincare, no con las series coreanas, con esta cultura skincare que se está comiendo el mundo, y es porque siempre Asia ha sido líder a nivel de salud y bienestar. Ahorita tú decías que cuando empezaste hace aproximadamente 10, 11 años, que me contabas ahorita que cuando estaba en el embarazo de Celeste, muchas de las personas, yo tuve la oportunidad de conocer el Ganoderma antes, en un estudio que hice de medicina herbal china, buscando respuesta de salud. Y una de las cosas que me impactó es que los estudios aquí en América son hechos en laboratorios con 120 raticas evaluadas durante 6 semanas. Y en América, digamos que todo nuestro referente de salud, nuestras autoridades, son país estadounidense, que vimos lo que pasó ahorita con la tabla nutricional, que
dijeron lo que tiene sentido común, pero sí hubo como un borrón de lo que era toda la medicina ancestral en América, que también teníamos muchísima riqueza, no teníamos hongos, pero teníamos, no hongos así como en Asia, es diferente, pero teníamos mucha riqueza. Entonces cuando tú estudias medicina herbal china, o todo, también estudié macrobiótica, alimentación macrobiótica, que es súper complicada de preparar, o sea, es imposible vivir así, solo si quieres tener una vida normal, pero ellos no anularon la tradición milenaria medicinal por la modernidad de los laboratorios. Sí, es como un solo cuerpo. Entonces cuando a mí me dicen, no había estudios concluyentes, ahorita vemos que PubMed, que es digamos un buscador científico importante, la verdad para mí es más lo que hay ahí que no funciona, no solo de Ganoderma, sino de otras cosas, ¿sí? Pero no son estudios como los que hacen en Asia. Y es muy importante que entendamos ese contexto, porque si no, vamos a seguir como en muchos engaños a través de la búsqueda de salud y bienestar por estar siguiendo un liderazgo del país que está más enfermo del mundo, y sobre todo lo que se ve a nivel del laboratorio, pues que lo estamos viendo ahorita con la cosecha de lo que pasó en el 2020, ahorita las consecuencias. Entonces, sí, hay como un poquito la invitación a entender el contexto cultural y cómo se hacen como los estudios diferentes. Es muy diferente, pues, es un contexto completamente diferente. Bueno, yo llegué a Excel y ya era una persona, ya era un cliente ideal de bienestar. Yo ya me suplementaba, estaba muy enferma, estaba en manos de 7 especialistas, mis hijos también, todos tenemos en mi casa, menos mi esposo, bueno, mi esposo también, pero no tan grave, enfermedad autoinmune de base, y eso genera un montón de consecuencias, un montón de síntomas y un montón de cuidados. Y cuando llega Carlos con esa cajita a decirme que nos vamos a hacer millonarios con un café, pues casi le pego. Y lo único que me dijo, yo le dije, pero ¿qué es esto? A mí me encanta el café, o sea, yo tomé café en el tetero. Y yo, pero ¿qué es esto? Un café, esa caja como lingote de oro. Y él solamente me dijo, es medicinal, porque yo le dije, ¿cuánto vale? X, no me acuerdo, como 85.000 pesos valía la caja en ese momento. Y yo, ¿y vas a comprar un café tan caro cuando me alegaba por mi café orgánico? Entonces me dice, no, es que es medicinal. Y eso fue lo único que me quedó. Entonces empecé a investigar. Cuando veo que tiene Ganoderma lucidum, yo este es el hongo asiático, ya lo conozco, ya lo había visto, no a mucha profundidad, pero empiezo, digamos, a 4 meses de investigación profunda para poder saber si era viable tomarlo. Mientras que yo investigaba y tomaba, obviamente me pasó lo mismo. O sea, yo puedo decirles que yo tenía citas de control cada mes, no solamente las mías, sino las de los niños con los diferentes especialistas. Y siempre he sido súper de la medicina saludable, natural, ¿sí? O sea, he sido súper reacia por formación, por cultura, súper reacia a tomarme un medicamento que no necesite. Obviamente, cuando me fracturé la columna, no, se me salieron 3 discos, anestesia y todo, después me desintoxico, porque obviamente no es una pelea con la medicina convencional, porque cuando toca, toca, pero no por cualquier cosa. Entonces empiezo a tomar 2 horas de café al día, que era lo que podíamos en ese momento, y empiezo a ver que la digestión mejoró, que no tuve más migrañas, que muchos de los síntomas con los que me había acompañado, por ejemplo una dermatitis atópica que era horrible, parecía una psoriasis, son unas heridas muy fuertes, y encima me rascaba dormida, empiezan como a secarse, empieza a mejorar una cantidad de síntomas. Yo digo, Carlos, este café funciona, pues tiene algo. Para ese momento mi esposo le empezó a dar a mi bebé, que era José, que tenía 11 meses, le empezó a dar en el tetero sin preguntarme, y José empezó a evolucionar impresionante. Nosotros tenemos hoy 8 hijos, solamente tuve una, mientras que estaba tomando Ganoderma, una gano bebé que se llama Celeste. Y les puedo decir que en mi casa el tema clínico era, nosotros vivíamos en un estrato 2 y nos salía más barato pagar la prepagada para todos que andar haciendo auditorías en la EPS todo el tiempo. O sea, el tema de salud era sí o sí tocaba pagar prepagada, y encima teníamos una tarjeta de crédito solamente para medicamentos, porque a todos nos mandaban medicamentos y los más más que costosos. no resolvían el problema, solo los síntomas. No, es que de hecho aquí lo puse. Yo les quisiera decir, yo soy directora de un equipo médico, y les quisiera decir que es suficiente tener buenos hábitos.
Yo soy especialista en rehabilitación, formación e implementación de hábitos saludables y los tenía antes de tomar Ganoderma, pero no era suficiente. Porque es que los hábitos tú puedes cuidar muy bien qué pones en el plato, qué tomas. Yo estoy pasando las diapositivas sin querer. Bueno, pero no importa, me pidieron diapositivas de apoyo, es más importante lo que vamos a decir. Digamos que, por ejemplo, las emociones mal gestionadas, porque hay que gestionarlas, no es quitarlas, todas las emociones son buenas, generan una bioquímica en ti. Yo le pregunto siempre a las personas qué pasa cuando usted se encuentra en un centro comercial con su exnovio, con una niña, ¿qué le pasa? Se le mueren los parásitos. Yo no sé si les ha pasado tener un susto tan horrible que se orinen o que les den ganas de ir al baño, porque todo lo que circula en nuestra sangre, esta bioquímica espectacular que tenemos, no solamente son emociones que pensamos que son como un intangible, es una bioquímica que nos puede intoxicar. Si a usted lo han atracado, ha pegado un susto horrible, usted queda temblando un rato, 8 horas quedas con el cortisol alterado, circulándote en sangre. ¿Será que le estoy pasando o se está pasando solo? Sí. Entonces, no es suficiente. Otra cosa es que hoy, por más que tratemos de cuidarnos, ahorita lo estábamos hablando, por ejemplo, qué lindo que nos pusieron estas botellitas de agua. Ustedes vieron la cantidad de partículas de plástico que tienen. O sea, es una bomba, tiene disruptores endocrinos, metales pesados, todo lo que quiera. No es un ser vivo. Cuando éramos chiquitos nos pusieron en el colegio a dibujar una gota de agua. El agua es un ser vivo. Hoy el agua que tomamos potable de las canillas o de las botellitas de plástico son un ser muerto, tóxico, que nos tomamos. De hecho pasa algo mucho, lo vemos con muchos pacientes que llegan, no, es que como es súper saludable tomar agua, entonces tomo 8 vasos de agua al día, pero lo que hago es que retengo líquidos, claro, porque es que tus células no van a recibir hidratación. De hecho, en un diagnóstico que se llama InBody, vemos agua intracelular, agua extracelular, y vemos muchísima retención en agua extracelular, que es estos líquidos que no son minerales, que no tienen electrolitos, que nuestras células no reciben, entonces empieza a generarnos como una hinchazón, ¿sí? Y las mujeres somos mucho más sensibles a eso. Entonces, hoy es muy difícil, solamente a través de los hábitos físicos saludables, si tú no tienes en cuenta la parte emocional, que cada vez vemos muchísimo más ansiedad, depresión, bioquímica completamente alterada, neurotransmisores alterados, hormonas alteradas, y muchísimo más difícil porque estemos donde estemos, no vamos a vivir sin internet, por allá en una cueva, sembrando nuestras arracachitas para poder estar saludables. No, o sea, se paga un precio por la modernidad. Y uno de esos precios que se paga es entender que hoy la suplementación es vital. Yo lo experimenté, es que ustedes no se imaginan lo estricta que era. De hecho, ahorita en la segunda foto les muestro un poco lo estricta que era y no era suficiente. Entonces, para mí, pues cuando llego a Canoexcel, que llego como traumáticamente, cada vez era más una respuesta, no solamente a través de la investigación, sino a través de la experiencia, de ver esto que estudié en algún momento muy superficialmente, después empecé a profundizar, pues es algo que es real. Y años después, el año pasado que estaba terminando una maestría, vimos un módulo completo de micoterapia y les puedo decir que es impresionante lo que son los hongos en Asia. O sea, la terapia medicinal con hongos es una cosa impresionante. El profesor que nos dio este módulo era un japonés que vivió 42 años, un europeo que vivió 42 años en Japón, y lo que él cuenta a través de las diferentes terapias, donde el top era el Ganoderma y el Cordyceps. O sea, yo decía, yo no puedo creer esto, que nosotros en América no lo sepamos porque estamos pegados de PubMed. Eli, una pregunta importante que muchas personas nos hacen a casi todos los profesionales que trabajamos ya como líderes, embajadores, es ¿qué entendimos del producto para ser una herramienta empresarial? Es decir, todas las farmacéuticas tienen medicamentos y los visitadores médicos van y hablan del medicamento y le dicen al médico, si usted lo prescribe, le damos un viaje a Cartagena. Aquí no pasa eso, aquí estamos transformando la salud de las personas. Y cuando tú arrancas en este proyecto, tú dijiste, Dios mío, es que yo estoy transformando la salud de mi familia con el consumo de una taza de café. ¿Qué va a pasar con las familias que yo empiece a impactar si deciden transformar sus hábitos o mejorarlos con el producto?
Bueno, yo creo que hay una frase que me encanta que dice, he hecho mejor que perfecto, porque al final estamos en una época como muy, no sé, surrealista, donde se decreta, se manifiesta, se hacen vision boards, o sea, se hace un montón de actividades, no sé si espirituales, esotéricas, no sé cómo se pueda llamar, donde pensamos que solamente por intencionar algo va a pasar, pero al final los hechos son lo que generan los resultados a nivel de hábitos, a nivel de negocio. Yo no les puedo decir que yo tenía como veo o como estaba mi esposo cuando empezamos, que él era, no, no vamos a ser millonarios, y no, o sea, él estaba pero seguro, o sea, la certeza que Carlos tenía era una cosa miedosa, miedosa. Yo tenía dudas todo el Porque él tiempo. es un hombre de números. Ah, O sea, total. su vida eran las metas, las comisiones, el equipo, él era director comercial en MedLife y obviamente pues para él el negocio era muy bueno a nivel de números. Todo el tiempo, o sea, y a Carlos cada 8 días le presentaban un negocio diferente. Y cuando yo empecé, yo pensé, este es el de esta semana, pero la siguiente semana, y no volvió a ver más. Y yo dije, o sea, este man se va a entregar a esto. No tenía una creencia en el negocio, sí en el producto. Sí en transmitir la información del producto. Pero los hechos, el ir contándole a personas de producto, cada vez más empezó a generar un crecimiento en un equipo que fue como tener un hijo, como yo me sentí como en algún momento, me acuerdo mucho, llegamos a 100 personas y para mí fue como traumático, porque yo cuando, madre, o sea, no, porque mi familia fue la que me empezó a preguntar porque vieron cómo mejoró mi piel, o sea, a mí la verdad es que a través de la experiencia, del testimonio con producto, las personas que me conocían de mi cercanía fueron las que empezaron como que venir, ¿qué es eso? Es un café, o sea, literal, estaba la lista de contactos de Dios, esa lista de contactos de las personas que él tenía en su plan que yo impactara a través de salud y después a través de bienestar financiero. Y cuando menos pensó éramos 100 personas, y yo me acuerdo que ese día me puse a llorar. Ah, Carlos, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Yo solamente sabía hablar de producto, de salud, de bienestar, y empiezo en ese momento, que fue como un primer punto de quiebre, a decir, bueno, vamos a enseñarles cómo pueden transmitir lo que llamamos las habilidades comerciales, muy innato la verdad. Para ese momento no me había leído un solo libro de network marketing, la verdad también los poquiticos que leí los filtré mucho, porque al final las acciones, cuando tú tienes una convicción, y yo creo que eso es lo más importante, lo que determinó un cambio, es que para mí, digamos que yo no soy comercial innata, o sea, la que vende un hueco, pues no. Pero para mí, en mi predominante racional, sí es súper importante tener convicción en algo que voy a consumir, practicar, creer, y mucho más si es para mi familia. Y esa convicción que tenía, que era más racional, cero emocional en ese momento, se convirtió en la fuente para transmitirle a los demás. Y esa convicción empezó a ser una cantidad de gente que al año aproximadamente éramos 8.000 personas. Entonces, no, y Diamante Royal y un montón de cosas que fue como, ¿cuándo pasó todo esto? Eli, tú has tenido la oportunidad, desde que arrancaste en ese modelo empresarial, de conocerte lleno de cara y muy humano, casi muy familiar, la visión y la misión del doctor Leao. Yo quiero que nos cuentes un poquito, Eli, cómo fue tu experiencia cuando tú te diste cuenta de todo lo que había detrás de ese café, porque para mí fue una de las cosas más importantes. O sea, en Colombia hay Ganoderma. La Universidad de ¿De Antioquia, cuál de las 200 variedades? la Universidad de Antioquia lo está investigando. Beafid Hizo un aislaron betaglucanos de Ganoderma y se le hizo un echan a todo. ensayo con betaglucanos en yogur en los niños. La Universidad Nacional sacó un extracto terpenoide y lo evaluó en propiedades anticancerígenas celulares. Pero estamos hablando de una trayectoria de más de 30 años, 15 años en investigación y desarrollo y 30 comerciales. Yo hablaba en un super meeting anterior de todos los retos que tuvo que enfrentar Ganoexcel, corporativo y el equipo de químicos para lograr hoy tener un extracto tan potente como el que tenemos en el café, en las cápsulas, en el Nanoplas y en todo nuestro portafolio, pero tú conoces esa versión humana, esa versión que sabe hacia dónde vamos con este producto. Bueno, yo quiero que a quienes les encantan los perros aquí, las mascotas, pero así, pues que le metería 50 millones a un perro.
Entonces no les gustan tanto los perros. No me pueden decir que es lo mismo tener un Firulais adoptado, hecho en orgía, de esos que son la mezcla de 50.000 razas, que no puede con la cara de Chandosito, que tener un perro, yo no sé de qué raza así, super pedigrí, no es lo mismo. Independiente, yo tengo gatos adoptados, o sea, y muy posiblemente si tengo perros tendría de los dos, sino que mi esposo no me deja. ¿Por qué les digo eso? Porque en la naturaleza pasa que por familias o por categorías, aunque pertenezcan a la misma familia, no es lo mismo. El ganoderma tiene 200 variedades, de las cuales hay algunas que son incluso hepatotóxicas, que no son inmunomoduladoras, o sea que te pueden alterar el sistema inmunológico, porque es una familia de 200 hongos. El señor Leao no descubre, o sea, cuando decimos que tiene, Ganexel tiene una trayectoria de 30 años, el señor Leao, pero es que el señor Leao viene a ser accesible algo que es de 4.000 años, o sea, la línea del tiempo no empieza, el Ganexel no empieza hace 30 años, empieza hace 4.000 años, porque lo que hace es que hace posible que nosotros lo podamos consumir segura y saludablemente y accesiblemente a nivel de costo y a nivel también de seguridad en consumo en nuestro día a día, a través de los productos, ¿sí? Entonces, digamos que este desarrollo científico que hizo sin anular lo que era la tradición, es algo que es como un top. Siempre digo que si baja Dios y le preguntamos qué es lo más nutritivo y medicinal que creaste en la tierra, y lo dice la biología, no lo digo yo, Dios diría el Ganoderma lucium, porque es lo que es el rey de las hierbas, porque a nivel de todo lo que es la fitoterapia es lo que es más denso a nivel nutricional, ¿sí? Más componentes, micronutrientes tiene concentrados. Y también Dios diría el Ganoderma de Ganexel. ¿Por qué? Porque es que el señor Leao fusionó las 6 variedades que son las más medicinales hace 4.000 años y las dividió en un único hongo, que es el hongo que tenemos. Y encima no solamente los primeros productos fueron pulpita de Ganoderma rallado, y con eso empezaron a nivel terapéutico, porque el señor Leao se enfocó al principio mucho a nivel terapéutico, sino que ella dijo, bueno, esto sabe como a café, porque fue todo un montón de accidentes, diosidencias hay dentro del proceso de por qué el café, y él empieza a pensar, bueno, esto sabe como a café, lo podemos meter en café, ¿sí? Y empieza a desarrollar extractos, que hoy ya tenemos el producto más top, que es el doble extracto de Ganoderma lucium en agua, aceite de alcohol, que hoy no es capacitación de producto, pero significa que tengamos un producto que a nivel terapéutico, lo conté en la academia. Yo me muevo en el mundo de la medicina funcional y estuvimos en una feria en México donde estaban los más top a nivel de suplementos de toda América, y había un médico muy famoso que tiene una línea de adaptógenos y él tiene reishi o Ganoderma lucium. Cuando le preguntábamos sus cápsulas para un cáncer, por ejemplo, cuántas cápsulas tenía que tomar, y decía, pues primero tenemos que evaluar que sí lo puedan consumir. Entonces se empezaba una progresión de 10 cápsulas para ver si no tenía una reacción autoinmune. Si reaccionaba no lo podía consumir porque tenía otras variedades de Ganoderma lucium, ¿sí? Y aparte decía que empezaban con 30 para tratar un cáncer. La línea terapéutica de Ganexel, que es el reskin, el colágeno que tenemos aquí, las cápsulas de GanoPlus que están en registro en este momento, la megadosis para un cáncer es una cápsula en la mañana, una en la noche, una, por la concentración que tiene. Entonces, bueno, digamos que habría mucho que decir. Una de las cosas que a mí más me impactó en lo personal fue, primero, la investigación, obviamente, pero me impactaron 2 cosas mucho. La primera vez que fuimos a Asia, no, la segunda vez, bueno, cuando fuimos a Corea y después a Japón, porque es que cuando tú ves a esa gente caminar en la calle, eso da miedo. O sea, tienen la piel perfecta, el pelo perfecto, los hábitos son diferentes, o sea, uno pide Coca-Cola y lo miran feo, o sea, es otro planeta, distinto a otros lugares que son más ya, que pareces tú como en un New York con gente china, pues, o sea, que ya se han occidentalizado demasiado. Pero me impactó mucho ver que es una cultura, y ese día entendí, es que no solamente vamos a llevar Ganoexcel, vamos a llevar una cultura. Y aunque yo ya llevo más de 22 años estudiando, no había hecho nunca una labor como health coach, sino como solamente hablé de Ganoderma y dije, no, es una cultura. Y después otra cosa que me impactó demasiado, cuando estuvimos en Tailandia, fuimos a la clínica de Ganoexcel Tailandia. Bueno, fuimos a la sede, no a la clínica, fuimos a la sede, pero llegó como
top 1 mundial en ese momento, que era un médico, casi ni nos paraba bolas, porque todo el mundo era tomándose fotos porque él era el top 1 en ventas. Y yo no, o sea, este es médico, no. Y nos fuimos algunos diamantes a seguirlo porque él nos atendió como de mala gana, o sea, como de afán. Y yo no sé, qué, pues qué cosa tan rara. Nos fuimos a perseguirlo porque dio la vuelta a la clínica que quedaba como detrás de la oficina. Y lo vimos llegar con afán a recibir un paciente, parecía con cáncer porque pues estaba sin pelito, o sea, cómo estaba, con un amor. Y yo ese día entendí todo. También en esa clínica había un cuarto entero, yo creo por ahí de este tamaño, tal vez un poquito más angosto, que estaba lleno de imágenes en la pared, como ploteadas, de testimonios de salud, unos horribles, o sea, unas imágenes que uno no es capaz, de hecho yo me traje un libro y hay unas imágenes que uno no es capaz ni de ver de lo desagradables que son. Para nosotros eso es muy raro, pero en Asia son así, o sea, pues no, y no les importa como esa evidencia como tan grotesca para nosotros aquí en América. Y ese día yo dije, porque, o sea, nosotros no tenemos clínica, bueno, yo ya sí tengo un centro médico, me inspiré demasiado, obviamente, en esto que vi, pues, guardando las proporciones, yo soy un espermatozoide sin fecundar al lado de las clínicas que tiene Excel y de todo lo que ha hecho, pero dije, hay que, así como el Ganoderma da lo mejor, hay que enseñar a las personas a qué es lo mejor. Y de hecho después el señor Leao nos hizo un seminario que eran las consecuencias de un congreso con más de 400 especialistas de inmunología, donde lanzó el Ganovier ET, eso fue en el 2019, donde nos decía antes de pandemia, porque él sabía cositas. O sea, les digo que el señor Leao, ahorita vamos a hablar de eso. Y es una de las cosas que yo más amo. Esta empresa va 10 años adelante, va 10, no ni a la vanguardia, porque la vanguardia es que va en el día a día, no, va adelantado para todo lo que se está viviendo ya. Entonces la seguridad y la tranquilidad que yo tengo de crear una cultura en América con estos principios asiáticos, no a nivel de creencia, pero sí a nivel de recuperar esa tradición y traerla a la modernidad, que no pelee la medicina ancestral con la medicina moderna y que la podamos incorporar a través del estilo de vida, yo creo que es la misión de vida más grande que tengo, obviamente, dentro de lo que es también pues mi maternidad y ser esposa. Hablemos de ese momento de la pandemia, porque me parece importante y relevante resaltar algo empresarial. Llega el 2019, tú acabas de llegar de esta convención donde ustedes conocieron un poco de ese tratamiento Immunosupport IET, donde se hablaba de cómo potenciar el sistema inmunológico utilizando las 3 cápsulas. Llega a Colombia también en el 2019, un poquito antes, el Cordi, y empezamos como esa dinámica de consumo, pero llega la pandemia y vemos una dinámica completamente diferente. Vemos que el producto empieza a tomar un valor muy diferente al que tenía, pues no antes de la pandemia, sino con el enfoque empresarial, y nos dimos cuenta de algo relevante. No sé si pasó, creo que en muchas organizaciones pasó, pero nosotros hacíamos muchos coffees todo el día, en diferentes lugares de Medellín, de Urabá, donde teníamos equipos, teníamos coffee a las 10, a las 3, a las 5, a las 7, y eso eran 20, 30 personas, 10, y pasamos a dinámicas digitales, dinámicas en donde ya no había ese contacto de oler, probar, familiarizar con el producto, conocer un poco de los beneficios, hablar, que casi que media hora del coffee era hablando del producto. Y llega un momento en el que tú dices, venga, ¿cómo hacemos para resolver esa necesidad hoy del producto en este momento de pandemia? ¿Para ti qué fue lo más relevante? Bueno, lo primero es que un error que cometemos como seres humanos es convertir una experiencia personal en un principio universal. Y para muchas personas en pandemia el negocio cayó porque estaban enfocados en el negocio por el negocio. Pero para los que llevábamos haciendo un trabajo de producto, el negocio creció. ¿Por qué? Porque es que en pandemia la gente se enteró que existe un sistema inmunológico, que nos podemos morir, que qué pereza que nos dé COVID, que si me vacuné, qué pereza los efectos colaterales, entonces más Ganoderma necesito para evitar, digamos, los efectos colaterales que esto tiene. Esto ya es voz populi, antes no me podía hablar, pero ya pueden investigarlo. Y yo creo que se nos abre la industria de la supervivencia,
porque ya no solamente la industria del bienestar, sino que las personas hacían lo que fuera por sobrevivir. Yo creo que lo vimos. A mí me impactó mucho algo, y es que hay algo que hago dentro de mi ejercicio hace 11 años, que son los circuitos de hábitos, nutrición, suplementación, con diferentes temáticas. Y yo siempre los hacía con grupitos de 24 personas presencial, y en pandemia tocó virtual. Y la primera convocatoria a un circuito de sistema inmunológico fueron como 120 personas que se inscribieron con compra de producto. Y la segunda, que fue hábitos, nutrición, peso saludable, que es el que siempre mueve más, 250 personas. Y a mí me impactó mucho ver cómo la pandemia nos abrió una ventana digital donde empezamos a crecer también sin querer queriendo en otros países, porque ya habían conexiones de gente que uno dice, pero ¿dónde? ¿Sí? Ahora nos toca tener como un equilibrio, porque muchos migraron solamente a la virtualidad y se sacrifica la calidad. Aquí tengo unas fotos de cuando empezamos, ahí está Catalina, Juan Pablo. Este fue un día que estábamos, Juan Pablo Pineda, por esta Fede también, la esposa, nuestros primeros directicos. Juan Pablo Pineda no pudo llegar a una capacitación que teníamos, y Carlos y yo, ¿qué hacemos con esta gente? Y que los hagamos mapa de sueños, y fuimos por unas revistas pues como a un Carulla, compramos unas revistas y nos pusimos literal a hacer un mapa de sueños con esta gente, ¿sí? Porque no sabíamos qué más hacer con ellos, porque no sabíamos qué le íbamos a capacitar si no teníamos la información. Yo ahí era consumidora, ahí también, o sea, mis directos pagaron primero el SP3 que yo, porque teníamos el SP3 de mi esposo. Esto presencial estuvimos hasta el 2020, todo era presencial, y yo soy cero digital, muchachos, o sea, yo soy la persona más burra para todo lo que es tecnología. No se puede negar que la pandemia vino a darnos una herramienta para crecer si se usa bien. O sea, no se puede dejar jamás como líderes del sector bienestar este contacto físico, presencial con las personas. Estemos trabajando donde estemos trabajando. Si tú haces un negocio solamente digital, pues ¿qué va a pasar? Empezando por el producto. ¿Cuántos coffees hacían ustedes? Como 10.000. Bueno, ¿cuántos productos se tomaban en esos coffees? Sí, pasamos a lo digital. ¿Cuántos productos se toman en un coffee por Zoom? Entonces es muy importante entender que la experiencia de entregar esa degustación jamás se puede sacrificar. Porque ¿qué pasa? A mí me han pasado personas con estreñimiento súper crónico que llevaban 10 días sin hacer nada, en un coffee, con un solo café salen para el baño. ¿Sí? Y es muy desagradable el ejemplo que cuento, pero nos ha pasado, o sea, personas que estaban con una migraña en ese momento, con medicamento, se toman el café y se les quita. O sea, hay personas que les actúa inmediatamente, hay otras que se demoran un poco más, ¿sí? Hay un diamante que dice que el ganoderma tiene liderazgo propio, empieza a trabajar donde le da la gana, ¿sí? Y hay personas que empiezan a tomarlo muy mal, y eso pues también después entiende uno por el mecanismo de acción que tiene. Pero es muy importante entender que yo no puedo llevar salud y bienestar, o la misión de Ganaxel, que es llevar salud, bienestar y prosperidad de las familias de la tierra, si yo primero no me centro en esa primera parte, salud y bienestar. Como consecuencia sí o sí llega la prosperidad. Yo no empecé a hacer el negocio por el negocio. De hecho, yo pensaba, mi única, o sea, como la ganancia sí que yo decía, no, ojalá pase, que con las comisiones de Ganaxel nos alcanzara para comprar producto. Sí, hasta yo pensaba al principio, yo, ¿será que no tienen una forma de pago? Porque me parecía como que, sobre todo, no el señor Leao, sino los líderes, como que le dan bono de carro y que los días yo no quería viajar. Sí, yo, bueno, carro, pero para que se lo gane, bueno, mil cosas. Yo decía, ¿no tendrán una forma de pago que uno redima con puntos de producto? O sea, porque ese fue el primer porqué. Tener con qué consumir mi familia, porque lo necesitábamos y porque nos cambió la vida. Celeste nunca ha ido al médico y tiene 10 años. Nunca, es nunca. Una vez le íbamos a llevar porque le dio una alergia como a los gatos o un hongo de gatos. Pasaron 2 días con cápsula, la cita de pediatría tuve que cancelar porque se curó le echamos cápsula, champú, acondicionador, y la muchachita de los 2 días estaba perfecta. Ese fue nuestro único intento de llevarla al médico, cuando con nosotros se mantenían hospitalizados. Entonces, de esta experiencia personal, es que no va a pasar si tú no tienes ese contacto con la gente, ¿sí? Independiente de los cambios que se vengan, que se vendrán muchos más. Estos espacios que son un poco más masivos nos reemplazan esos coffees en casa, esas reuniones independientes. O sea, por ejemplo, yo veía, somos un montón de mujeres,
¿Cuáles son las necesidades de las mujeres? Ese día hacíamos coffee healthy brunch. ¿Por qué? Porque éramos un poco de viejas, o sea, distinto cuando son un poco de señores o de hombres que son más enfocados en negocio. Entonces también personalizar el bienestar de acuerdo al grupo que tengo es súper importante para poder generar un impacto, porque indudablemente van a haber personas que no lleguen por el producto, que lleguen porque necesitan bienestar financiero. Es más, hay gente, y con eso termino esa pregunta, una amiga mía del colegio empezó a ver fotos, yo no ponía nunca fotos, empezó a ver fotos y empezó a ver que yo andaba como con amigos, en combo, en paseos, en rumbitas, y me escribió por Instagram, una vez que puse una foto con Juanes Echeverry, me escribió, no lo puedo creer, quiero conocer a ese man, Eli, no puedo creer que vos tengas más vida social que yo, y vos que sos la que tiene 7 hijos en ese momento. Llegó a una academia de liderazgo, porque ni siquiera le había planteado el negocio, y en la academia se puso a llorar, se rasgó las veces, me dijo, yo quiero estar aquí, no me importa lo que sea. En el caso de ella, su porqué era la soledad. Si no entender el afecto, el tener un entorno social que la haga crecer. Entonces, indudablemente, nosotros vamos a conectar o por salud y bienestar con el producto, o por el negocio en la parte de bienestar financiero, o por el liderazgo en la parte de crecimiento personal. Somos las tres, o sea, tenemos las tres misiones y nos escoge. O sea, si tú quieres lo máximo de este negocio, nos escoge. Yo pensé que sí, a mí me tocó, el resultado me arrolló. Para muchos era como que nota y no, o sea, creo que les conté en la academia, yo le tenía fobia a los aviones, no se imaginan, cuando era chiquita viniendo de Alemania, yo vivía en Alemania, el avión casi se cae, tengo un trauma con los aviones. Ya no tengo nivel fobia, pero todavía yo me monto un avión y es imposible no, pues no pensar, no que ya pienso que se puede caer, pero yo pensaba que se iba a caer. Entonces para mí muchas cosas que para muchos eran como su por qué no eran, por eso digo, el resultado me arrolló. Muchas cosas para mí no han sido cómodas dentro de hacerme visible, pero Dios no se equivoca en a quién le entrega como la bandera. O sea, tener resultados aquí es una responsabilidad enorme que tenemos, tanto de salud y bienestar como de el resto del bienestar integral. Cuando tú mencionas estas esferas, muchas veces tú nos has hablado de diferentes espacios, capacitaciones, esos círculos que hemos tenido contigo, de que Ganoderma y Gano Excel, con todo su portafolio comercial, se enfoca en ayudarle a la persona en una de las esferas, que es la física, pero que también trabaja en todas las otras. Es decir, lo vemos mucho en la parte física, porque es lo primero que resolvemos. Pero también, a la par que va trabajando la parte física, trabajan otras esferas de la vida. Hoy en día, pues, nosotros estamos buscando interés en la medicina integrativa, encontramos una gran importancia en entender, quiero que todos ustedes se lleven hoy un gran mensaje, y es: estamos en el momento más relevante, más importante para impactar esa comunidad, esas personas que necesitan bienestar integral. Y nosotros tenemos una gran herramienta para trabajar, no solamente la parte física, sino otras. Pero tú hablas mucho de que este negocio tiene un liderazgo de 4 patas, o en todas las esferas. Háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, por ahí lo tengo, no sé en qué diapositiva ya. Cuando empezamos a hacer el negocio mi esposo y yo empecé a ayudarle a él, o sea, el compromiso conmigo era, yo te ayudo mientras que tú le bajas la carga laboral, renuncias y yo voy para la casa. Y empecé a enamorarme de la gente, empecé a enamorarme como que se acercaba el día y a mí me empezó a dar como tusa. Pero igual yo firme, o sea, súper firme, porque para mí era, o sea, yo no pensé que se podía hacer tantas cosas a la vez, no pensaba, porque tampoco sabía lo que se venía. Y hay un momento donde mi esposo me dice, yo quiero que te quedes, yo quiero que me ayudes, yo quiero que lo hagamos juntos, pues que crezcamos juntos. Ya teníamos un equipo, no teníamos rango, pues no teníamos rango en ese momento, o de pronto plata, quién sabe, porque yo ni recuerdo como en qué momento, yo solo me recuerdo de Royal, no me recuerdo los otros rangos. Pero sí, fue un momento donde yo le dije a mi esposo que si Dios me daba permiso de trabajar, yo lo acompañaba. Y nos fuimos a la iglesia y le pedí a Dios una palabra al azar, y me salió una lectura que jamás en mi vida, yo he sido así la más católica toda la vida, o sea, yo creí que me conocía toda la Biblia. Y me sale Proverbios 31, 10, 31, título La mujer ideal.
y habla de una mujer que hace 6 actividades económicas diferentes, es esposa, mamá, le sirve a la sociedad, está elegantemente vestida todo el tiempo. O sea, para mí esa es mi carta de permiso de trabajo de Dios. Y ese día a mí se me rompe un paradigma y es como mujer mi naturaleza es otra, ¿sí? Porque yo jamás, o sea, yo me había tragado este machismo de la mujer en la casa, y la verdad yo fui muy feliz siendo solamente ama de casa, aunque siempre estaba estudiando, aunque tenía microempresa, yo no salía de mi casa, o sea, literal mi vida era 24/7 en mi casa con mis niños y al cuidado de mi esposo. Para mí Gran Excel significó que esa palabra se cumpliera, el saber que como mujeres estamos llamadas porque tenemos una naturaleza de hacer muchas cosas, ¿sí? Y creo que esa es una de del propósito más grande que tengo aquí. No es que solamente trabaje con mujeres, de hecho he trabajado más con hombres que con mujeres dentro del mismo desarrollo del negocio, pero sí creo que hay que recuperar como la identidad y la dignidad que tenemos como mujeres, y no es el feminismo, no es de anularnos en la maternidad o como esposas porque estamos haciendo un negocio o porque somos exitosas, darle un nuevo significado a la estética también, ¿sí? Yo tuve trastorno de conducta alimentaria, me movía por los estándares ni siquiera ya del mundo, sino después de mi cabeza, que es cuando la enfermedad evoluciona, y como que volver a recuperarme como mujer, lo que pensaba, que no sabía que éramos, pues no es que seamos más que los hombres jamás, pero que seamos tanto. Encontrarme como esposa también, que significaba ser ayuda adecuada, porque yo pensaba siempre como ayuda adecuada de Carlos, era como sí, como la esposa que está en la casa. De hecho era muy cómodo para mí ser la esposa de, ¿sí? Siempre cuento que cuando Carlos empezó a crecer a nivel de trabajo, como comercial, cuando lo ascendieron a gerente, empezamos a pagar un precio enorme que pagan muchas parejas hoy, que es ese abismo entre los dos, porque solamente se ven los sábados por la tarde y los domingos mamados a mercar, a hacer aseo, porque trabajan todo el día, ¿sí? Que cuando ya las mujeres, o sea, aquí las mujeres de 30 años no saben lo pendejas que son. ¿Por qué? Porque uno a esa edad es tan inmaduro, y lo digo porque ahora que tengo 40, digo, yo era muy pendeja a los 30, o sea, uno piensa una cantidad de bobas que a los 40 deberíamos tener el cuerpo y la energía de los 30 con la mentalidad de los 40, porque los 40 te regalan una madurez y un me importaculismo, me perdón la expresión, de muchas cosas por las que nosotros nos desgastamos en eso, y pasa mucho, y lo vemos mucho en consulta, mujeres que llegan a los 40, ya sí quiero tener hijos, pero a los 30 no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque me hice la lipo y las prótesis y se me caían las prótesis, si lactaba porque estaba especializándome, súper especializándose, sí, cuando yo digo, Dios mío, esto lo digo, o sea, verdad, porque no me lo merezco y no lo busqué, pero Dios me lo regaló. Yo jamás pensé que iba a lograr hacer tantas cosas siendo mamá de 8. Entonces cuando a mí una mujer viene y me dice, tengo un hito y no puedo con la vida, me provoca cachetearla. La entiendo porque yo lo vi. Pero hay otro mundo detrás de esas barreras mentales que hay. Y eso es lo que descubrimos muchas. Tú también tienes un solo hijo, pero lo que descubrimos muchas personas aquí, o sea, de verdad que tenemos una capacidad enorme de construir este bienestar integral. Para mí, pues como estuve tan enferma, solamente buscaba curarme. Y afectaba por curarme o por estar flaca, afectaba hasta mi vida relacional. Cuando Carlos empezamos a ganar bien, que empezó ya a darme restaurantes cada vez más chéveres, pero yo seguía con mi rayón mental, el trastorno de conducta alimentaria, la dieta de todos los lunes. Me invita un día a un restaurante súper chévere que me encanta, y me estaba bañando la dieta del lunes, y en el restaurante me puse a llorar y le dije, no, o sea, no puedo con este infierno mental, tengo que hacer algo. Porque cómo es posible que estaba viviendo un regalo de mi esposo y yo pensando en cuántas calorías tenía en los 10 platos de comida, porque eso era una cosa que le llevan a uno un montón de comida, y yo pensando en eso, ese despacio, o sea, empecé a entenderlo, es que no es solamente, ya estaba flaca, o sea, ya me había operado la nariz, y no era suficiente. Esto es lo que estamos llamados a construir, y no se hace en un año. Yo no les puedo decir, yo ya tengo 10 en todo, no, hay veces que estoy 0 en relaciones y vínculos, o no, 0 no, pero por ahí 2, sí, pero estoy 10 en bienestar financiero, otras veces, o sea,
Nunca somos 10 en todo. A veces somos uno en uno, pero sí tirarla que entre todos sumen 10. Tener como un equilibrio en la vida. Y equilibrio no es la vida perfecta, no existe. O sea, yo no les puedo decir, no, pues soy la mujer ideal de la Biblia y todo me marcha súper bien. No. Pero lo que he aprendido aquí a través del liderazgo, a través de las capacitaciones, a través de los diferentes mentores que Dios me ha regalado a través de la vida, y siempre lo digo desde la parte espiritual, yo pensaba que por ser cristiana católica o ser muy espiritual, eso competía con la parte material. Y una vez lo entendí como Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, y yo en esa parte hombre, esa parte humana estaba pero pelada, o sea, no se veía en mi vida humana los frutos, y empecé a entender algo, y es que muchas personas a través del éxito que Carlos y yo empezamos a tener también empezaron a buscar a Dios, porque somos eso, equilibrio entre las dos, y no es que seamos santos, o sea, no, Carlos y yo peleamos mucho, pero nos reconciliamos siempre, o sea, como trabajo en pareja es retador, hay parejas que son como dos osos cariñositos y se cogen de la mano y piensan lo mismo y sienten lo mismo y jamás pelean. Carlos y yo no, los dos somos líderes, los dos somos dominantes, los dos somos tiburones en algunas cosas, pero lo que hemos construido como pareja trabajando juntos y sobre todo los retos más grandes que nos ha regalado, no solo ganarse la vida, pero que ganarse ha sido ese colchón de poderlo soportar, ha sido yo creo que la bendición más grande de construir este bienestar integral, no solamente el producto, o sea, esto no te lo da el producto, esto te lo da esto, el entorno, el decidir ser empresario del sector salud, bienestar y liderazgo y hacer una red de mercadeo. Eso que mencionas me lleva a otro aspecto de tu vida ahora. Creo que todos, la mayoría de las personas que están acá, tienen una motivación muy grande en su corazón y es cumplir sueños, ¿cierto? Porque estamos motivados a hacer el negocio, pero también nos motivan esos sueños que queremos cumplir. Y uno de esos sueños suyos fue construir un entorno de bienestar, y tienes de la mano contigo diferentes profesionales de la salud, médicos, endocrinos, deportólogos, nutricionistas, que trabajan contigo aportándole bienestar y salud a las personas en este momento de la industria donde estamos empezando un tema que se viene que es muy relevante para la salud y es la economía plateada. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y por qué nosotros tenemos una herramienta poderosa para impactar en esta industria. Tenemos una pareja nueva de directos que están enfocados en la economía plateada. Ahora hay algo, y es que cuando a mí me preguntan como diamante, ¿con quién es mejor trabajar? Si con las mujeres, si con los jóvenes, si con las mujeres que somos consumidoras compulsivas de productos de salud y bienestar, si con los jóvenes que no se cansan, no les importan los no, entonces unos chukis y presentan el negocio y cogen el negocio como una ametralladora y dan candela todo el día, o si los señores, y paradójicamente los señores como que, ¡ay, qué pereza! ¿Sí? Y ojalá hicieran esta investigación. Primero, el producto es para todos, no hay un segmento mentor, y se los digo con mucho amor y mucho orgullo, yo tengo diamantes en todas las categorías. Señoras de pueblo, diamantes royales, jóvenes que empezaron a los 16 años, diamantes royales, o sea, a todos todos pueden tener éxito, pero es importante entender que tienes que compensar en un segmento o en otro. Y en esto de la economía plateada, ahorita hay mucho, digamos, un movimiento muy grande a nivel económico global, de que las industrias están migrando a generar, digamos, un entorno, un hábitat para estas personas. ¿Por qué? Porque países europeos, por ejemplo, están quedando sin gente joven, sin hijos, sin bebés, entonces ¿quién les va a consumir? Pero también la ciencia está enfocada en la longevidad así super full, o sea, vamos a durar más años que antes. Más saludables, depende de cómo nos cuidemos también, ¿sí? Y de que entendamos de dónde nos pueden venir detonantes de la pérdida de salud. Pero lo que sí es que ahorita, de hecho se está viendo en el mundo, ayer preciso estaba leyendo un documento un artículo donde decía que incluso las empresas de la moda están poniendo modelos mayores, viejitos, viejitas, ¿sí? Así super fashion. ¿Por qué?
porque estos son los consumidores más fieles de productos de salud, de bienestar y de todas las industrias, y más que lastimosamente nos estamos quedando sin jóvenes. Entonces, invitación, no se enfoquen solamente en un segmento, que usted es un joven, normalmente su entorno son jóvenes, pero enfóquese en las mamás de esos jóvenes, o sea, tratemos, que yo soy mujer, no se enfoque solamente en mujeres, apalánquese de los hombres de su equipo para que impacte a hombres, que usted es hombre, no solamente busque trabajar con los tiburones que quieren ser millonarios y folas señoras, porque esas son las que van a decidir qué se va a consumir en esa casa, las que le van a generar el ingreso residual. Enfócate en todo. Eso es, yo creo que en estos días hablaba con el diamante Andrés Albarrán y hay algo que me gusta mucho de su estilo de liderazgo de ahora, porque todos hemos tenido una evolución en el liderazgo. Él ha sido súper tiburón, pero viene teniendo, después de que se casó, un cambio en la mentalidad. Pero es que la diamante Y sí, total, reproducto. Y es como tener un liderazgo en el que tú tienes un jardín con diferentes tipos de flores. No se cuidan igual las rosas, no se cuidan igual los lirios, no se cuidan igual las margaritas. Así son los segmentos que nosotros tenemos. Cada segmento requiere un cuidado diferente. Y nosotros debemos volvernos expertos como en todo eso. Es que, o sea, no caemos en cuenta de que somos empresarios. Si usted monta una empresa de chorizos, de empanadas, pues que son menos complicadas que los chorizos, usted puede que no ejecute todo el proceso. Si usted está empezando, a usted con seguridad le toca hacer todo, porque un emprendedor hace todo. Pero cuando usted empieza a vender más empanadas y empieza a dejar de ser emprendedor a empresario, se le vuelve el imperio del machetico, ya usted va creciendo y usted ya no va estando en todo el proceso, pero usted tiene que liderar todo el proceso y lo puede liderar bien y montar sucursales y sedes porque usted vivió el proceso. Usted una vez cuando empezó hizo la masa, hizo el relleno, las enrolló, hizo los rosquitos y las vendió, ¿sí? Y sabía a qué persona le gustaban más estas otras. Nosotros a veces queremos aquí pasar a diamantes sin vivir ese proceso, y parte de ese proceso es enamorarnos de todos los segmentos porque hay puntos en todos. Yo no les puedo decir si a mí me gusta más trabajar con mayores, si hay un factor común en cada segmento, ¿sí? Y es que personas adultas y mujeres consumen más y hay un residual enorme, ¿sí? Los jóvenes son más enfocados en el negocio, tienen gente por montones, pero si no tienen quien los acompañe, como no tienen credibilidad y se enfocan solo en el negocio, tienden a ser más inestables, también tienden o sea, esto puede ser muy contradictorio, pero hay veces como líderes mayores, vemos a alguien que está, siempre junto con Ricardo que una vez nos llamó, estoy aquí en un centro comercial, hice una base de datos de 600 personas que encuesté, y yo era, o sea, él me decía eso y yo respiraba hondo, qué estrés tan horrible, ¿qué va a hacer con esas 600 personas? Yo no sé cuántas presentaciones hizo, porque necesitan que los ayudemos a madurar, ¿sí? Y no, para mí en mi liderazgo, yo soy enfocada en la efectividad, o sea, tengo un rayón con eso. Para mí no es válido dejar que alguien viva el proceso dándose totazos si yo le puedo ayudar en el liderazgo. Eso no significa anularlo, sino ayudarlo. O sea, es importante. Como usted monta el machetico, empanadas. Ah, no, esa sede, las empanadas están viendo su proceso. Dígame, ¿qué empresario con una sucursal que no esté funcionando va a decir que vive su proceso? Primero se piensa como empresario, después como líder. Porque a veces pensando en el liderazgo, pues es que ¿qué estilo de liderazgo tienes? Está el liderazgo que tira el agua al muchachito que aprende a nadar a las malas, está el liderazgo mamá gallina, ¿sí? Está el liderazgo inspiracional, es fashionista, o sea, ¿qué estilo de liderazgo? Si no somos primero empresarios es muy difícil que podamos tener una efectividad, ¿sí? Obviamente no se puede invadir, hay veces que uno ve de lejos a la persona estrellarse y literal no quiere ser ayudada, pues eso también lo vas a ver, pero en sí es como enfocarte en procesos bien hechos, que ese sea tu rayón, dar lo mejor, garantizar, esto es algo que es súper importante en cada uno de los segmentos que nosotros tenemos. Te hablamos un poquito, Eli,
un poquito mucho atrás en tu proceso. ¿Tuviste miedos? ¿Tuviste dudas? Tuve pánicos, ataques de pánicos, fobias, crisis. ¿En algún momento pensaste que no ibas a ser capaz? Sí, de hecho, para las metas que tengo ahora, hay veces que me despierto y digo, Fede, ¿sí iba a ser capaz? Yo estaba Fede que trabaja conmigo. Vean, yo estoy más loca que nunca con el negocio en este momento, de verdad. O sea, Fede me decía la semana pasada, Eli, estás en este momento, después de 13 años, estás como Carlos estaba al principio, absolutamente loca. Primero, porque pasamos de carbón a diamante y ya. Yo llegué a diamante. Pero estamos llamados a hacer joyas, que la joya tiene un significado. No es lo mismo este diamantico allá en el joyero que mi dedo, que significa la alianza con mi esposo. Sí, yo ya soy diamante, pero me quiero convertir en una joya con significado. Y es como que miedo, claro que tengo, es que estamos montando una plataforma como estrategia de equipo para aperturar 15 países y lo queremos hacer en excelencia, es como los embarazos de elefante. ¿Sí? Valento, nos ha tocado desarrollar habilidades, sobre todo las tecnológicas. Este tema del marketing digital es un reto, para muchos es muy fácil, pero para otros, porque uno que pensaba, pues era tener un Instagram bonito y ya. Y a mí, por ejemplo, no me gusta hacer videos ni nada, ni mucho menos estarme grabando todo el tiempo, get ready with me, o sea, no soy capaz, pues, o sea, no es que ni me acuerdo, ni tampoco soy capaz. Entonces, muchos retos y ese universo digital me da miedo hoy, porque me da miedo perder mi libertad, me da miedo perder mi privacidad, me da miedo perder que siempre me van arreglada y un día, si los que se me van a encontrar en un centro comercial saben que yo veo algo con un bollo en la cabeza y me pongo pepino, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas me da miedo, perder mi privacidad. ¿Por qué? Porque sí hubo un tiempo donde empecé como a vivir más en el parecer que en el ser, y perdí mucha vida ahí. O sea, me desenfoqué del propósito de mi vida, me desenfoqué sin dejar de trabajar jamás, pero dejé de ayudar a muchas personas y le tengo miedo a eso, a volverme a distraer por las cosas que hay que hacer hacia la proyección comercial, sobre todo en medios digitales, versus los miedos que tenía en ese momento. Muchachos, es que a mí hasta me daba miedo, si tenía un coffee, me tocaba dar testimonio del producto, decirle a la gente, a mí se me quitó la dermatitis atópica. Eso, o sea, me daba daño de estómago. Lo peor que me podía pasar a mí es que me llamara Luis Fernando o Juan Pablo Pina y decirme, Eli, ¿vas a estar en la oficina? Es que tengo a alguien para que le conteste un testimonio, porque literal, lo único que me decían a veces era que contara el testimonio. Me da miedo eso, imagínate todo lo que me ha tocado. De ahí ser oradora en convenciones, o sea, para mí Gano Excel ha sido la terapia, para mí en lo personal, puede que para muchos no sea. Por ejemplo, a mi esposo le encantaba ser orador, a mí me aterra ser oradora, ya no, lo hago con mucho amor, cuando es capacitación me gusta más que cuando es historia, ¿sí? Me da miedo también hoy, y era un miedo que me daba antes, no dar la talla. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente espera que llegue un diamante royal, entonces todo el mundo va a llorar, y yo no soy súper erizo, pues no lloro casi que ni por mis cosas. Entonces imagínense, para poder hablar, y todavía es un miedo que enfrento, pero que sé que aquí hay unos que son muy buenos a nivel emocional y los van a poner a llorar. Yo no, yo tengo otro lenguaje, otra forma. ¿Sí? Entonces, como que para cada miedo hay una respuesta. Si estuviera yo sola, y esto dependiera absolutamente de mí, estaría muertísima en miedo. Pero esos miedos se eliminan porque, bueno, si yo soy muy eriza hoy, después viene otro que los pone a bailar y al que le gusta. O sea, me tranquiliza mucho frente a esos miedos que tengo saber que hay un equipo interdisciplinario de profesionales que son mejores que yo en muchas cosas, pero ya hoy también me da mucha seguridad saber que yo soy mejor que ellos en muchas otras cosas para poder complementarnos. Porque hay veces entra uno como en una conducta, una autoestima de todos son tesos y yo soy una boba. Y tampoco, tú tienes que tener claro qué es ese valor, qué es eso en lo que te vas a convertir, o eres una persona excelente o vas a perfeccionar,
porque es el valor, es tu aporte al equipo que estás creando, ¿sí? En mi caso, para mí el mayor aporte es la investigación y el estudio constante en lo que tiene que ver con salud, bienestar y liderazgo, y este año y producto. Y este año tengo una meta y es que quiero, de hecho, este año paré todos mis estudios a nivel de salud, de ciencia, estoy que me matriculo, pero estoy como que voy puchaza con los dos, porque empecé estudios a nivel de liderazgo y finanzas. ¿Por qué? Porque para mí el estudiar es muy importante, o sea, el aprender independiente de cómo. Y no, pues no soy de las que piensa que vale huevo porque usted tiene un negocio, entonces no es necesario estudiar. No. O sea, el valor del conocimiento y sobre todo como está actualizando el mundo ahora es más importante. Pero soy súper consciente de lo que me toca crecer y que no voy a llegar con mi ganoderma debajo del brazo a países como Chile, como Brasil, cuando yo ya tengo un resultado profesional y la gente espera de mí ayúdame en bienestar financiero también, o sea, me tengo que formar, ¿sí? Entonces, aquí nadie ha hecho nada, nadie, o sea, está todo por hacer, todo. Dios me ha permitido estar en el top 10 en ventas, estar reconocida como top 1 en ventas a nivel mundial y les puedo decir que hasta hoy mi resultado ha sido, todos tenemos dos equipos, tú eres el banco, que son full liderazgo con producto. Mi rama de cobro es full producto, con un poquito de liderazgo, porque son muy pocos los líderes enfocados en el negocio que tengo ahí. Entonces, el resultado de hoy, porque el banco que tengo yo, que me ha regalado Juan Ricardo, tengo como 35 años comisionando como Royal, si dejan de hacer puntos hoy. O sea, tengo un banco enorme. ¿Sí? Literal, pueden dejar de sumar puntos hoy y tengo 35 años acumulados como diamante Royal. Imagínense eso. Hasta aquí me trajo el producto. Lo que me trajo hasta aquí no me va a llevar hasta allá. Yo soy Royal hoy en Colombia. Quiero ser corona en Colombia en un centro de negocio. Quiero empezar a tener rangos en otros centros de negocio. Y quiero ser diamante en otros países. Lo que me trajo hasta aquí, que fue full producto, un enfoque 90 producto, 10 negocio, no me va a llevar hasta allá. Entonces ahorita estoy en un 50 producto, 50 negocio y obviamente eso da miedo porque me toca desarrollar muchas habilidades. Acá hay muchas personas que están empezando, que hoy, si se conectan con todo lo que vamos a vivir en este espacio y en los que vienen a continuación, van a poder tomar una decisión. ¿Qué recomiendas hoy para esas personas que creen que puede ser una oportunidad, pero aún no lo ven como una posibilidad? Lo primero es que empiece desde ya 50-50. Si yo pudiera volver el tiempo, empezaría 50 negocios, 50 productos. Pero como no se puede volver el tiempo y valoro demasiado lo que aprendí, lo primero que le diría es eso. Si usted es muy joven y quiere todos los millones del mundo entero, no va a pasar sin producto. Si usted es doña Ganoderma y ama Ganoderma, le van a pagar por eso. Aprenda a que le paguen bien desde el primer momento. ¿Sí? Lo segundo es que está todo por hacer. Aquí hay algunas fotos de mi familia y estas dos frasecitas que me encantan. Porque dando es como recibimos. Eso está en una oración muy famosa. Y yo no lo había vivido tanto como aquí. O sea, nunca lo había vivido tanto como en Gana Excel. Porque cuando empecé a hacer el negocio, incluso como consumidora, que no comisionaba, aunque empecé a comisionar, pero pues no al porcentaje obviamente de un SP3, recibí no solamente mucho dinero, sino que también recibí, siempre digo que a mí la dermatitis atópica me la quitó el ganoderma y los abrazos de la gente. En biodescodificación, la dermatitis da como consecuencia de poner una barrera con los demás. O sea, yo era antigente, mi esposo me decía, es que tú no eres asocial, tú eres antisocial. Y cuando llegaba a un cofre, a una reunión, me escondía para no tener que saludar a nadie, me caían mal todos, o sea, todos me caían mal, gente tan babosa, sí, o sea, me caían mal. Los 3 primeros meses todos me caían mal, a todos les tenía apodo, no me les aprendía el nombre, a todos les tenía un apodo. Y me parecía que estaban enrolando a mi esposo a cosas malas, ¿sí? Y me empecé a enamorar de la gente. O
sea, empecé como a decir, pucha, no puede ser, o sea, que es como si hubiera estrenado una parte del corazón. Entonces, lo primero es, aquí se quiere la gente, pero no te olvides del objetivo. Vinimos para tomar la nueva, para allá que se tome la nueva, porque si no pasa también que se vuelven hasta padrinos de matrimonio, pero no les ayudas en lo que es, ¿sí? Dando es como recibimos servicio enfocado en qué, en la construcción de un equipo y un negocio sólido. Y a quienes fielen lo poco, Dios le confía lo mucho. Está todo por hacer, esta foto es muy viejita, esta es América, eso es en las plantaciones de Gano Excel. A cada, no tenía una foto de todo el continente, pero a cada continente el Señor le entrega como a través de una palabra que quiere llevar como su propósito en cada continente. Si ustedes miran, para América es crear riqueza, salir, y nos lo dice el Señor Leo textual y literalmente. El objetivo para América es que es más, con el Gano Plus el Señor Leo nos decía, nosotros, Señor Leo, el Gano Plus lo necesitamos en Colombia, no sé quién nos decía, no, ustedes están saludables. En Bahamas, cuando lanzó el Gano Plus que nos dieron degustación, le decíamos, ¿cuánto nos vamos a tomar? No, ustedes no lo necesiten, eso es para los más enfermos. Literal, pues obviamente los que estábamos ahí éramos diamantes saludables. Ahorita ya está en registro. Su enfoque es este: llevar bienestar financiero, salir del tercer mundo. Él nos decía que Gano Excel se convierta en la oportunidad para que ustedes dejen de ser países tercermundistas. O sea, ese es el propósito. Para otros continentes es más la salud, sí, igual tenemos todo. Pero es que tengamos ese equilibrio con los dos. La verdad es que si tú no has ido a otros países te das cuenta, y sobre todo Medellín, o sea, aquí en Medellín todo el mundo es bonito y está sano, o sea, vivimos en un paraíso gastronómico de comida abundante, saludable, frutas, verduras. Siempre me hacen preguntas, yo dejé de comer eso porque todo es tóxico, pero aquí todo es bueno, o sea, no se pericule, que porque el pollo tiene hormonas, que porque el tomate, y se lo como el coach. Hay pacientes a los que me toca decirle, no puede comer tomate, muy pocas veces. Pero en términos generales, o sea, vivimos en un paraíso para crear salud y bienestar. Esta es la misión. América, prepárese para eso. Hoy es más fácil abrir muchos países que cuando empezamos. ¿Por qué? Porque tenemos los medios digitales. Pero prepárese y hágalo bien, con responsabilidad. No se puede hacer una expansión si usted no tiene el piloto si usted no sabe crecer un equipo en su tierra. Usted no va a saber hacer crecer un equipo en otro país con responsabilidad, ¿sí? Entonces, sí, nos enfocamos, la expansión, todo, pero enfóquese en construir en su casa, en hacer el proceso presencial, esos coffees, esas capacitaciones, que esos espacios no se vuelvan solamente su estrategia de negocio, tenga su sistema de equipo, sus espacios de equipo, y que cuando vengan aquí sea como la fiesta de todos, en estos eventos grandes que hace la corporación, que es el liderazgo. Pero si tú no tienes un sistema de equipo, créeme que no va a pasar, o sea, no vas a impactar ni siquiera el barrio donde vives, ¿sí? Yo he trabajado en 3 países, Colombia, Ecuador y México. Entonces, cuando la líder que ha expandido en 15 países, no conozco a nadie en ninguna parte. Tengo consumidores en Estados Unidos un poquito, en Panamá otro poquito, y ya. O sea, yo apenas voy a empezar la expansión, apenas. Entonces, si se lo digo yo como Royal, imagínese usted dónde está, ¿sí? Y hay gente que dice que cree que ya goleó porque tengo 3 consumidores en Panamá. ¿Qué estás haciendo? O sea, piensen como empresarios desde ya. No se queden solamente como networkers o como líderes o como emprendedores. Madure a ser empresario y mire el comportamiento de los referentes empresarios que hay, que tienen operación en muchos países, cómo fueron, porque a veces nos quedamos solamente con cómo son. Hay gente que se queda con cómo es el diamante, compórtese como diamante, y compran cosas que porque es un diamante, lo que sea, cualquier bobada. No se puede impostar lo que no eres. El mismo proceso te va a llevar a que seas. El hacer genera el ser, ¿sí? En otras cosas el ser tiene que generar. Entienda cuando para hacer tiene que hacer, y entienda cuando para hacer tiene que ser. Porque aquí yo nunca he tenido que mostrar mi cheque para cerrar a nadie. De hecho, las personas que arrancaron ahorita con nosotros supieron que era Diamante Royal después de que se firmaron.
porque aquí nadie cierra por el resultado, aquí se cierra por el potencial. En un evento obviamente es importante generar convicción a través del resultado, pero aquí las personas se suman a estar contigo porque te ven confiable, profesional, porque les das como convicciones, porque les hace sentido lo que les dice, porque hace los espacios en lugares bonitos que la gente llega y dice, ¿quién nota este lugar? Porque la gente se siente amado por ti a través del lugar que eliges, dónde le sirves el café, o sea, cada detalle. Y que nota cuando llegan a un evento y se dan cuenta, yo no sabía que vos eras líder de esto, no sabía quién eras, qué nota. Eso pasa en este negocio y es importante que tengan esa conducta, ese pensamiento. Bueno, Eli, yo creo que hemos hecho un gran espacio porque vinimos a hablar de producto, de bienestar, de salud en este panel, pero lo más importante es esa mentalidad de empresario que tú siempre nos has inyectado a todas las personas que hacemos parte de tu equipo, que somos muchos acá en Medellín. Pero quiero que cerremos con un mensaje, y es una invitación desde el corazón a poner el producto como el centro o protagonista de nuestro consumo personal. Para que no salgamos pensando que solamente tenemos un negocio que nos da dinero porque las personas ingresen, sino porque tenemos un negocio que transforma la salud de las personas desde casa. Les voy a poner un ejemplo. Hoy Carlos está incapacitado, se hizo un esguince de ligamentos y eso es largo y doloroso. Tomar Ganoderma no significa que no nos va a pasar nada, pero si tomas Ganoderma te van a pasar accidentes, pero créeme que el que toma productos su salud es radicalmente diferente. En la academia les decía que aquí no se puede, en esta industria no se puede ser incoherente. El bienestar se tiene que ver en alguna categoría y eso no significa estar todos flacos, no, porque no estamos en la industria del fitness, ¿sí? Que también tiene sus segmentos donde están los gorilones de los anabólicos, donde está Sasha Fitness, o sea, esta industria hay de todo, pero es importante que tú sepas que tienes que ser coherente y que el producto se te va a notar como se te notan los hábitos, no es negociable. Una de las cosas cuando yo empecé a hacer el negocio, cuando empecé a mirar si dejaba que lo hacer el negocio, que a mí más me generaba conflictos, se los digo muy sinceramente y se los he dicho a mis colegas, me impactó mucho que cuando me presentaron las diamantes todos estaban con obesidad, o sea, no gorditos. Los más referentes, que eran los dos Andrés, Angélica, el hermano Andrés, a Gloria le tocó, no gorditos, obesos. Y yo dije, el producto engorda. Eso fue lo primero que yo pensé en mi pensamiento negativo, ¿sí? Después, la lengua castiga, me subí 14 kilos. Me puse como bailarina de reggaetón, no sé, doña Buenona, ay, qué pata horrible. Bueno, pero empecé a entender también que era un estilo de vida, de comer muy tarde, de comer en hoteles, o sea, de no saber controlar cuando llegas a un buffet 5 estrellas, literal. Y ha llegado proceso tras proceso, etapa tras etapa, el saber gestionar y administrar este bienestar financiero también, porque hay veces nos desbordamos como en los hábitos. Y si se pierde la coherencia, vean, hay empresas que venden más que nosotros teniendo los peores productos de la industria. ¿Sabe por qué venden 6 veces más que nosotros? Y ni siquiera los vemos vender. Porque uno que esté vendiendo bien, un líder de ahí, tú lo ves y tú dices, yo me quiero tomar lo que usted está tomando, porque se cuidan demasiado. ¿Sí? Si usted quiere ser, usted puede ser consumidor y quedarse por allá, usted verá, y vivir como quiera. Si usted quiere ser líder de aquí, tiene que ser su mejor versión, a todo nivel. Y su mejor versión no es, como le dije, fitness, no. Cada uno sabe cuál es el máximo de su cuerpo y no es matarse porque tampoco es, no, pero que hay que hacer sacrificios, esfuerzos, sí, a los que son líderes. Tenés coffee hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche no hay come. O sea, tu cronobiología de esa hora no está hecha para metabolizar comida, como antes, o haga ayuno intermitente. Pero es que somos líderes de la industria del bienestar. ¿Qué pasaría? Yo quiero que piensen esto. ¿Qué pasaría
si usted va a la premiación del top 10 de Galaxy y todos estamos obesos? No me diga. Puede que a muchos les valga huevo, a mi esposo le valía huevo. Ni siquiera se había dado cuenta. Cuando yo le dije, me dijo, sí. Porque él solamente quería ver billeteras. Pero el cliente ideal, ese que hoy le mete 2 millones de pesos a los suplementos de Sasha Fitness, porque no sabe que existe el Ganoderma, ¿sí? No va a llegar aquí si no encuentra una persona que se le vea la salud y el bienestar. Si usted quiere promover la línea de skincare, de champú acondicionador, cómo se ve su pelo, úselo, cómo se ve su pelo, cómo se ve su piel. Si usted quiere promover más la parte de salud, cuide su peso, que esté en rangos saludables, o sea, de verdad, es como que, además es un regalo que tú te haces, es un regalazo que uno se hace, y no es estar flaco, o sea, ustedes vieron algunas fotos ahí, yo estaba flaca que parecía un pollo apestado, ¿sí? Hoy tengo un peso, como 7 kilos más que eso, pero es un peso que me hace feliz. ¿Por qué? Porque voy a un cumpleaños y lo celebro, me tomo unos vinitos, si voy de viaje quiero probar toda la comida. No, miren que no se trata de estar en unos estándares irreales, y más cuando construimos bienestar financiero, que van a viajar, que van a comer rico, que van a mercar más, que van a ir a restaurantes, pero es saber qué representas, una industria, una empresa y un producto. Damos por terminado este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro super meeting del mes de marzo y esperamos tenerte pronto en otros entrenamientos de bienestar y salud. Vamos a hacer un break de más o menos unos 15 minutos y continuamos con el espacio. Muchas gracias.